Se dice que fue la primera asesina en serie sin ninguna capacidad de remordimiento. Pero ¿fue Wuornos llevada a matar? Los chicos decían, miren, ya tuvo un bebé y es prostituta. Nadie debiera juntarse con alguien así, pero no sabían que había sido violada. ¿O nació para matar? Sabía que tenía problemas, pero nunca imaginé que sería capaz de matar. Troy, Michigan. Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956. Fue abandonada por su madre cuando era solo un bebé. Ella y su hermano Keith fueron adoptados por sus abuelos Lori y Britta Wuornos. Ella creía que eran sus verdaderos padres. Tanto ella como su hermano pensaban que sus propios abuelos eran sus padres verdaderos y que su madre, Diane, era su hermana en vez de su verdadera madre. Esto tenía a los niños bajo una falsa realidad y solo era cuestión de tiempo que ellos se enteraran de lo que verdaderamente ocurría. Aileen nunca conoció a su padre biológico. Leo Pittman tenía una carrera criminal y era abusador de niños. Había sido condenado por la violación de una niña de 7 años y era sospechoso en un caso de asesinato a un menor. Ella en realidad nunca conoció a su padre biológico. De hecho, el padre biológico de Aileen Wuornos fue acusado y condenado por abusos sexuales. Y todo eso levanta innumerables preguntas en relación a si podría existir algún factor genético que, en determinada forma, haya condicionado la conducta de Aileen Wuornos en su vida. Karen Gamble asistió a la misma escuela primaria que la pequeña Aileen. Conocí a Aileen en el primer año de la escuela. Y después de eso, yo repetí un año, pero ella continuó. Siempre recuerdo que Aileen estuvo en las mismas escuelas que yo. Siempre estuvimos juntas. Ella era una niña callada. Y yo sabía que tenía problemas. Nadie quería jugar con ella cuando era pequeña. Y yo siempre le tuve mucha lástima. Sí, porque nadie quería jugar con ella. Solo se sentaba en un banco cerca de la puerta trasera, por donde se entraba a clases. Creo que era más bien reservada. Bueno, se veía solitaria y asustada. La vida en casa de Aileen distaba de ser convencional. Aunque era cercana a su abuela Britta, Lori, su abuelo, quien bebía en exceso, llevaba un régimen muy estricto. Aileen a menudo sufría a manos del hombre que ella creía era su padre. Me parece que su abuelo abusaba mucho de ella. Él era malo, era un hombre muy malo. Lori mantenía un régimen muy estricto con su familia. Su ex esposa era alcohólica y había una historia de alcoholismo en la familia. Ese era su habitual estilo de vida diariamente. El estricto régimen impuesto se volvió militar. Lori era muy, digamos, despiadado. Los golpeaba usualmente. Ya se había convertido en un hábito. Ella, incluso, tenía que limpiar la correa con la que la golpeaba, en un rito pseudosexual. Esto pudo haber causado la distorsión de su moralidad, aunque tal vez ya estaba distorsionada. Ella comenzó una relación con su hermano de índole sexual. Y esto, posiblemente, fue detectado en algún momento por su padre adoptivo. Aileen era considerada una chica rebelde de carácter explosivo. La muchacha no tenía una relación normal con nadie, ni con hombres ni mujeres. Nunca hubo nada que se pareciera a una relación emocional con ninguna persona. Nunca tuvo esa sensación de seguridad o de cuidado que los niños y especialmente los bebés necesitan en forma primordial. La relación con su hermano era claramente disfuncional, pero cercana. Ella no se adaptaba muy bien, particularmente con su padre adoptivo y con otras personas, y tampoco con sus compañeros de la escuela. Por esa razón, su hermano se convirtió en la persona más cercana. Así,
ella tuvo a alguien en quien confiar. Y siendo de un carácter difícil, con cambios bruscos de humor, sentía la necesidad desesperada de tener a alguien en su vida que siempre fuera un apoyo estable para ella. Y Keith desempeñó ese rol. La joven Aileen se rebelaba escapando por la ventana de su cuarto para dirigirse a un área boscosa conocida entre los lugareños como Los Pozos. Había unos 3 lagos pequeños allá. No había casas cerca y todos los chicos íbamos a encender fogatas, a hacer fiestas y escuchábamos música. Estacionábamos ahí los autos y festejábamos toda la noche. En este lugar, la preadolescente Aileen se quitaba la ropa y prestaba servicios sexuales a los niños del vecindario, quienes a cambio le daban monedas y cigarrillos. El pueblo en el que ella se crió es un buen lugar de Estados Unidos. En ese sitio, por decirlo de alguna manera, donde todo se veía muy dulce, muy agradable y muy tranquilo, para ella no lo era. El sexo era una forma de conseguir cosas, cigarrillos, dinero, un aventón. Aileen Wuornos se hizo conocida entre los chicos del barrio como la cerda de los cigarrillos. Esta era una joven que estaba dispuesta a prestar servicios sexuales a cambio de cigarrillos. La autoestima de esta joven, su equivocada forma de entender cómo ella podría sobrevivir en su ambiente, era casi totalmente determinado por su disposición a verse envuelta en actividades sexuales inapropiadas. Esta era una muchacha que no recibía nada de atención, que no le importaba a nadie, y a quien no elogiaban, y que la única atención, los únicos elogios y la única importancia la recibía de la venta de servicios sexuales a otras personas que la utilizaban para sus propios fines. A los 12 años de edad, Aileen y su hermano Keith descubrieron la verdad sobre sus padres. Fue un problema cuando le dijeron que sus abuelos no eran sus padres verdaderos y que en realidad eran sus abuelos. La decepción que sintió y la percepción de que quizás todo el mundo tenía una especie de conspiración contra ella fue muy decisivo y marcó aún más la vida de Aileen. La también adolescente Dawn Watkins se hizo amiga de la problemática Aileen, mientras el resto del vecindario la veía como una joven promiscua y problemática de carácter explosivo. Dawn vio su lado positivo. Era tranquila, pero a veces bebía demasiado y cuando lo hacía sentía que todos estaban en su contra todo el tiempo, lo cual era cierto. Siempre le ponían apodos y cosas así. Algunas veces se ponía a pelear con los chicos y yo siempre la defendía. Digamos que la protegía, de otro modo. Los chicos la hubieran molestado todo el tiempo. En su búsqueda de aceptación y popularidad, Aileen se convertía cada vez más en la marginada. Este enfoque de casi venderse para conseguir aprobación de los demás, para atraer a los chicos y para sentir el tipo de acogida que ella quería, tuvo el efecto contrario en su vida social. Siempre intentaba desesperadamente hacer vida social y formar un círculo. Incluso asistía a fiestas. Pero en esas fiestas ella era la primera en ser expulsada, porque la mayoría de las personas la veían como vulgar, como alguien a quien le pagaban para tener sexo, y no como alguien a quien tendrían de novia o amiga de verdad. Una vez, Aileen fue a comprar muchas cosas con su dinero, comida, cerveza, para poder dar una fiesta esa noche. Todos los chicos fueron a su fiesta y ella estaba muy feliz, porque sentía que al fin era considerada. Todos estaban en su fiesta, pero no la dejaron estar ahí. La echaron de la fiesta para la cual ella había comprado todo y yo pensaba, pobre chica, la tratan muy mal. A Wuornos le iba muy mal en la escuela y frecuentemente escapaba de casa para dormir en la calle o hacer autostop. Vender sexo se había convertido en una norma para ella. Lo que me parece que deberíamos mencionar era su forma inapropiada de socializar desde su niñez, y en particular de la venta de servicios sexuales, desde los 10 años, lo que la puso en un camino muy difícil de revertir incluso recibiendo la ayuda apropiada.
más aún tomando en cuenta las circunstancias de su crianza. Pero la infancia disfuncional de Aileen estaba a punto de empeorar mucho más. La infancia de la futura asesina en serie Aileen Wuornos distaba mucho de ser convencional. Hija de un abusador sexual, abandonada por su madre, criada por sus abuelos y frecuentemente golpeada por el abuelo alcohólico que ella creía que era su padre. Pero en 1971, con solo 14 años, su vida estaba a punto de dar un nuevo giro. Aileen dio a luz a un niño que pesó alrededor de 3 kilogramos. Recuerdo que ella, Don y yo estábamos en casa de Don y nos dijo que había tenido un bebé. Pero nada más, solo nos dijo que lo había visto apenas nació. Pero eso fue todo. Debido a que Aileen era menor de edad, su hijo de inmediato fue puesto en adopción. Luego ella diría que su embarazo fue producto de una violación. Entonces los chicos decían, mírenla, ya tuvo un bebé y es prostituta. Nadie debería juntarse con alguien así. No sabían que había sido violada. Solo meses después de que Aileen diera a luz, su abuela Brita, quien crió a Aileen como su propia madre, murió de una aparente falla hepática. De pronto la persona a quien más amaba y que la quería a ella incondicionalmente murió. Y cuando ella murió, su padre se volvió loco y echó a los chicos de la casa. Ella no tenía a nadie. Y fue entonces cuando Aileen no tenía dónde ir. Expulsada de su casa, Aileen enfrentó una vida dura. Dormía en el bosque al final de su calle y en un auto en una calle vecina. Iba a una estación de servicio a lavarse el cabello y a asearse. Me parece muy importante decir que no hay ningún momento en la vida de Aileen Wuornos en el que ella haya vivido como cualquiera de nosotros ha vivido. Su vida fue dura, vivió en el bosque, vivió en autos. Su vida entera siempre estuvo determinada por su gran disposición a vender favores sexuales. Era un ambiente muy difícil en el que tenía que sobrevivir, en el cual también era muy difícil tener un sentido de persona, basado en la moral universal que podemos tener tú o yo. Se veía que ella era una mujer que claramente iba a tener grandes dificultades de adaptación para sobrevivir en el tipo de comunidad en el cual sobrevivimos las personas comunes. Es el tipo de mujer que nunca prosperaría, que nunca lograría nada en su vida. Es el tipo de mujer que de todas maneras estaba destinada a morir muy joven. Para cuando tenía 15 años, Aileen había dejado la escuela y había comenzado una vida en las autopistas de Estados Unidos. Era muy retraída, demasiado retraída. Pero recuerdo que nos decía, tengo que irme, y se iba a la carretera esperando que alguien la llevara a alguna parte. Así de simple, se iba sola. Aileen llevaba una vida nómada, prostituyéndose y haciendo autostop de un lugar a otro. Encontró una pseudo felicidad entre las pandillas de motociclistas bebedores de Colorado. Debido a la manera en que fue criada, Aileen Wuornos siempre se sintió más cómoda entre los grupos más marginales de la sociedad. Le gustaba vivir y dormir en su auto a un lado del camino, y luego se juntaba con pandillas de motociclistas. Eso le permitía escapar de su historia en la comunidad en la cual había sido criada, en la cual tenía la reputación de la cerda de los cigarrillos, y podía escapar a otra realidad, la de una comunidad marginal, de una pandilla de motociclistas, en la que no solo podía olvidar ese tipo de reputación que alguna vez había tenido, sino que también podía vivir en un ambiente menos crítico de su comportamiento y que sería casi motivador o permisivo con la conducta a la que ella fue impulsada a tener. Todas estas experiencias fueron las que la llevaron a tener este tipo de vida al límite que finalmente fue el signo de su existencia.
En 1976, a los 20 años, Aileen se mudó a Florida. El sol y las playas doradas fueron una atractiva alternativa a los crudos inviernos de Michigan. Ahí siguió una vida de delitos menores y prostitución. La sensación de libertad, de no tener ninguna atadura, debe haberla atraído bastante, porque no dejaba de hacerlo. Y continuó llevando ese estilo de vida año tras año. Por todo esto que estoy comentando, podría decir que obviamente le gustaba lo que hacía, en el sentido de no tener ataduras ni tampoco responsabilidades. Debe haber sido algo fantástico para ella. En julio de 1976, Aileen supo que su hermano Keith había muerto de cáncer a la garganta. Aunque Aileen y Keith se habían separado geográficamente, él se había mantenido leal a ella. Keith estaba en el hospital, a punto de morir de cáncer a la garganta. Por alguna razón yo estaba visitándolo. Aunque yo estaba casada, le decía a mi esposo, tengo que ir a visitar a Keith, y le llevaba cigarrillos, dulces o lo que fuera. De pronto en el funeral apareció Aileen. Le dije, ¿dónde estabas todo este último año? Tu hermano estaba enfermo. Ella no tenía idea de que él estaba tan enfermo. Aileen vivía en un ambiente marginal en Florida. Llevaba una vida caótica de muchos excesos alcohólicos, marcados por episodios de su ya conocido carácter explosivo y violento. Siempre estuvo involucrada en delitos, por prostitución, por robo, incluso por hurto en tiendas. Y a menudo usaba su naturaleza volátil, agresiva, explosiva y con propensión a la violencia como herramienta para salirse con la suya. Lamentablemente, esto se terminaría para ella, porque al ponerse más ambiciosa y tener objetivos mayores, le cayó todo el peso de la ley. Alrededor de la 1:25 p.m. del 20 de mayo de 1981, Aileen, de 25 años, pasó de delitos menores a robo a mano armada. Wuornos, intoxicada, llevó una pistola calibre 22 a un mini mercado. Apuntó al empleado con ella y exigió que le entregara el dinero. Fue arrestada rápidamente y fue puesta en prisión por 3 años. La prisión para ella se convirtió en una especie de escuela. Mezclada con otros delincuentes, descubrió cómo son en realidad los criminales y que su método más caótico de delinquir probablemente era menos organizado. Ella se defendía con vehemencia, usando su temperamento fuerte y su habilidad de cambiar de estado de ánimo. También es probable que haya encontrado consuelo en las mujeres y tal vez se dio cuenta que su sexualidad no era 100% heterosexual. En 1983, a sus 27 años, Aileen fue puesta en libertad y rápidamente volvió a las autopistas y a su vida delictual sumergida en el alcohol. Desde pequeña fue consumiendo grandes dosis de drogas y alcohol progresivamente, y esto se convirtió en el combustible diario y sustento de su conducta. A menudo usaba estas sustancias como modo de pago por sus favores sexuales. La mayor parte del tiempo la pasaba ebria y relacionándose con nuevos individuos. Probablemente haya visto esto como una forma de relacionarse, de tender trampas a las personas, haciendo que le compraran licor para emborracharse los dos, pero teniendo ella mucha más resistencia. Para finales de la década, los delitos de Aileen incluirían asesinato. Florida. Para la década de los 80, la futura asesina en serie Aileen Wuornos había vendido sexo por más de 10 años y había cumplido condena por robo a mano armada. En esta vida marginal que llevaba, Aileen seguía prostituyéndose para los hombres, pero cuando quería compañía, ahora acudía a las mujeres. La idea de que Aileen tal vez tenía problemas para comprender del todo su sexualidad fue totalmente descartada al vivir en la época que vivió. Yo no creo que ella, en la mitad de su vida, de pronto se haya vuelto lesbiana. Creo que las presiones por el tipo de existencia que llevaba la hicieron darse cuenta de que era mucho más coherente y más lógico el orientar su sexualidad hacia las mujeres. Y pienso que eso fue finalmente lo que la empujó en esa dirección.
En la primavera de 1986, Aileen, que ahora se hacía llamar Lee, conoció a la mucama de hotel Tyria Moore. Fue instantáneo. Amor a primera vista. En Tyria Moore encontró a alguien menos amenazante. Alguien que le ofrecía cierta estabilidad, sin pedir sexo inmediato y entregando algo a cambio. Rompió el molde de la forma en que ella interactuaba normalmente con la gente. Y en cierto sentido, ella había estado buscando a alguien con quien compartir su vida. Está la tendencia de ver la relación que ella formó con Tyria Moore como una simple relación lésbica que le traería cierta forma de estabilidad a la vida de Wuornos. Pero para mí, siempre fue una plataforma más bien inestable que explicaría lo que le ocurriría más tarde a Wuornos. Desde un comienzo, no creo que Wuornos tuviera una infraestructura psicológica estable para formar ningún tipo de relación permanente. Esta es una persona que no sabía expresar afecto, no sabía expresar amor, cómo dar y recibir, cómo tratar cotidianamente con otro ser humano de la forma en que tú o yo nos relacionamos cotidianamente con otros seres humanos. Una de las características principales de una persona como Aileen Wuornos es su sentido de negación de sí mismo. Y necesitan de alguien, lo atraen y una vez que tienen a ese alguien, se aferran a él desesperada y fuertemente, de manera muy centrada. Aileen y Tyria se hicieron inseparables. Vivían juntas, bebían juntas y disfrutaban de uno de los pasatiempos favoritos de Aileen: disparar armas en el bosque. Estaba dominada por su personalidad tan fuerte. Aunque Tyria era más constante manteniendo un trabajo y haciendo cosas relativamente normales, ella estaba embelesada y se dejaba llevar por la existencia más itinerante de Aileen. Siento que también hay un elemento en el que ellas normalizaban conductas inaceptables dentro de su relación. Hacia fines de los 80, Aileen y Tyria vivían en un cuarto del motel Fairview, en Daytona. Mientras que Tyria trabajaba como mucama en el exclusivo Casa del Mar. Ya en sus 30 años, con toda una vida de prostitución a cuestas, Aileen comenzaba a perder su atractivo físico. Ganarse la vida como prostituta se le hacía cada vez más difícil. Sentía mucha frustración porque ella no era capaz de ganar tanto dinero como ganaba cuando era joven y atractiva, y tenía la presión de Tyria Moore de ganar dinero. Más, tenía que ganar más. Cuando ella quería pasar más tiempo con Tyria, la única forma en la que ella pasaría más tiempo con Lee era si ganaba dinero. Muchos de los clientes habituales de Aileen eran militares, y con las tropas dirigiéndose al Golfo, el negocio estaba lento. Creo que había un alto nivel de frustración y pienso que en vez de desquitarse con la única persona que consideraba miembro de su familia, ella empezó a desquitarse con los hombres que la abordaban. El 30 de noviembre de 1989, el ingeniero electrónico Richard Mallory recogió a Aileen Wuornos en la autopista. Su manera habitual de abordar a un hombre era emborrachándose, ofreciéndose como prostituta, tomando el dinero o tal vez incluso robándoles y siendo abusiva. Pero ahora además llevaba una pistola con ella. Tal vez Mallory tuvo algún gesto o reacción levemente dominante, y a Aileen no le gustó. Como haya sido, provocó a Aileen a ir más lejos. Ella le disparó a este hombre, y luego decidió asegurarse de que estuviera muerto para que no hablara con nadie. 6 semanas después,
El cuerpo de Mallory fue encontrado tirado en Woodland, al norte de Daytona Beach. El calor y los insectos habían dejado su rastro. El cuerpo estaba muy descompuesto. Con una pistola calibre 22 en su bolso, Wuornos le había disparado 4 veces a Mallory, en el pecho y la espalda. Una de las balas le dio en el pulmón izquierdo, provocándole una hemorragia fatal. Antes de huir de la escena en el Cadillac de Mallory, Eileen robó sus pertenencias y cubrió su cuerpo inerte con un trozo de alfombra. Siempre siento que el primero de una serie de asesinatos nos dice mucho sobre el patrón de los asesinatos que se desarrollará en las semanas o en los meses siguientes. Ese primer asesinato podría perfectamente ser un accidente, pero si la persona no es detenida después de ese primer homicidio, lo que sucede al final es parecido a exhalar. O sea, es como contener la respiración, porque esperan ser arrestados. Y cuando no los atrapan, se relajan. Algunos asesinos interpretan esto como la libertad para volver a matar otra vez. Es un poco como consumir una droga a la que uno se vuelve adicto. Es similar el efecto que produce en el cerebro, la necesidad de más, más y más, hasta que nada es suficiente. En noviembre de 1989, después de una vida de abusos, crimen y prostitución, Eileen Wuornos había abordado el auto de Richard Mallory, de 51 años, en la autopista. Lo llevó al bosque para tener sexo, lo mató de un disparo y le robó. Todos tenemos un límite, pero creo que ella sobrepasó ese límite. Condado de Citrus, Florida. El 1 de junio de 1990, el cuerpo de un obrero constructor, David Spears, de 43 años, fue descubierto cerca de un vertedero ilegal en el condado de Citrus. Se encontraba desnudo, solo con una gorra. Había recibido 6 disparos y le habían robado. Al cometer estos crímenes, Eileen tuvo la ventaja de la sorpresa. Estos individuos eran hombres, estaban en su propio auto, se sentían con el control. Ella era una simple prostituta que habían recogido. No esperaban que sacara una pistola de su bolso. Nadie espera a una mujer como asesina en serie. Condado de Pasco, Florida. El 6 de junio, el trabajador de rodeo Charles Carskadon, de 40 años, fue encontrado muerto en el condado de Pasco. Le habían robado y disparado 9 veces con una pistola. No sabemos si ella quería matar a estos individuos en Florida, llevarse sus autos y su dinero, o todo era solo un patrón que seguía y que había estado haciendo desde que tenía 9 años, sin que exista una sensación de angustia, sin sentir que debía pagar por los crímenes cometidos. Era tan solo algo que ella hacía. El cuerpo del misionero Peter Symes, de 65 años, nunca fue encontrado, pero sí su auto. El 4 de julio de 1990 se vio a 2 mujeres abandonándolo, y luego se salió del camino para chocar cerca de Orange Springs. Eran hombres que iban viajando por las autopistas y vías del centro de la Florida, algo así como la interestatal rural. Hombres generalmente de 50 o 60 años, hombres solitarios, y hombres que buscaban desesperadamente la compañía de una mujer. La seguidilla de 4 asesinatos tenía a la policía desconcertada. Al principio, al ver esto, al estar repartidos cuando ocurren todos en una comunidad, es mucho más fácil darse cuenta de que se está tratando con un asesino en serie. En este caso, todos estaban repartidos en, digamos, unos 160 kilómetros. Los asesinos en serie trabajan de esa forma. A veces no matan en su área de origen. Pueden conducir 2 o 4 horas o viajar el fin de semana a matar a alguien a otro lugar y luego regresar. En este caso encontramos el primer cuerpo en Daytona Beach, pero además de eso no nos dimos cuenta de que se trataba de una asesina en serie hasta que empezamos a investigar. Había mucha presión en las fuerzas policiales para resolver esto porque estaba esta mujer.
Estaba esta prostituta, conocían las circunstancias, podían ver el patrón formándose y no podían encontrar al responsable. De vuelta en Daytona, Aileen empeñaba las pertenencias de sus víctimas y compartía lo recaudado con Tyria, emborrachándose en bares de motociclistas. Su bar favorito era el Last Resort, a solo pasos de su motel. Al Bulling es el dueño del bar. Ella se sentía cómoda en este lugar, se relajaba, tomaba unos cuantos tragos al final del día, como se acostumbraba. Nos sentábamos y conversábamos. A veces ella ponía música en la rocola y si se salía de control o hacía escándalos, al igual que todos los demás, le decíamos que se calmara y ella se calmaba. En realidad no tenía ningún problema con ella. Ella nunca nos dijo qué es lo que hacía y nosotros nunca se lo preguntamos. No nos importaba. Cuando empezó a venir con Ty, en ese entonces era su novia o algo así. Y Ty era una mujer normal que quería todo en el mundo. Y Aileen intentaba dárselo, pero eso no prosperó. Parque Nacional, Ocala, Florida. En julio, Troy Burress, un vendedor de 50 años, fue encontrado muerto en un área boscosa en el condado de Marion. Había recibido 2 disparos. La meta principal aquí era deshacerse de las cosas, conseguir el dinero para dárselo a Tyria y vivir su día a día. Matar se había convertido en un estilo de vida. Condado de Marion, Florida. El 12 de septiembre de 1990, 2 adolescentes iban en sus bicicletas sin rumbo fijo por las calles y callejones del condado de Marion. Había estado lloviendo. La temperatura era de 33 grados centígrados. Al llegar a una calle sin salida, encontraron al ex jefe de policía, Dick Humphreys, de 56 años. Estaba muerto. Tenía 6 disparos en la cabeza y el torso. Era bastante caótica. Una asesina muy desorganizada, como le decíamos. Era desordenada en su vida diaria, no era buena planificando. Su idea de consecuencias era demasiado compleja. No podía controlar su estilo de vida caótico y la manera caótica en la que cometía los crímenes. Cualquiera que tal vez viera el asesinato como ritual, posiblemente hubiera retenido aspectos y hubiera hecho suya la escena del crimen. Los crímenes cometidos por Aileen eran simplemente para obtener dinero. Condado de Dixie, Florida. En noviembre se encontró el cuerpo del policía Gino Antonio, de 62 años, en el condado de Dixie, desnudo, excepto por sus calcetines. Tenía 4 disparos en su cabeza y su espalda. Los organismos policiales desplegaron sus recursos y empezaron a concentrarse en el auto de Peter Symes, que había sido chocado y abandonado en julio. Levantaron sospechas cuando destrozaron el auto de una de las víctimas y varios conductores y personas las vieron bajarse y abandonarlo. Entonces nos dimos cuenta de que el auto venía de la escena del crimen, de otra jurisdicción, pero al parecer probablemente eran 2 mujeres, y eso nos puso en la dirección correcta. Sintiéndose amenazada, Aileen Wuornos tomó su pistola y la arrojó desde el puente a la bahía Rose. Pero no fue cuidadosa. El 6 de diciembre había empeñado una cámara perteneciente a su primera víctima, Richard Mallory. Aunque usó un alias, la ley requería que dejara la huella dactilar de su pulgar, y así la policía pudo rastrear su verdadera identidad. El 8 de enero de 1991, Aileen fue vista por 2 policías encubiertos. La siguieron hasta el último bar-restaurante donde fue a beber. Era una noche fría de enero en el año 91. Ella no tenía un lugar donde dormir, así que cuando cerramos el bar yo tenía un remolque aquí atrás y le dije, hay algunos obreros constructores quedándose en los remolques. Estarán aquí hasta la mañana y si necesitas un lugar para quedarte, tengo un viejo asiento de automóvil que puedes usar. O quizás los de los remolques te dejen estar con ellos.
A la mañana siguiente ella se levantó y fuimos al bar. Jugamos billar juntos por algunas horas, y luego algunos de los obreros entraron y entonces Aileen se puso a jugar con ellos. Nadie sabía si traía la pistola con ella o no, y no querían que pasara nada dentro del bar, así que esperaron a que saliera. Entonces la arrestaron y se la llevaron. Esa fue la última vez que la vi. Aileen Wuornos fue arrestada el 9 de enero. La policía hizo un trato con Tyria Moore, que le concedía inmunidad si testificaba contra su pareja y convencía a Aileen de confesar. Aileen admitió el asesinato de 7 hombres, pero dijo haberlos matado en defensa propia. Después que Wuornos fue arrestada, dijo que estos hombres la habían violado. Y es perfectamente viable que Wuornos efectivamente hubiera sido violada en el pasado. Pero me parece demasiada la coincidencia de que todas sus víctimas hayan intentado violarla. Eso fue algo que inventó entre el incidente y el juicio. Sus primeras declaraciones a la policía no indicaban nada. No le había dicho a su amiga Tyria Moore que había sido atacada. Aunque tuviera miedo de decirle a la policía y temiera que no le creyeran, de seguro le habría dicho a su amiga, su pareja, pero no lo mencionó. Simplemente tomó su pistola, los sacó del camino y los mató. A 7 hombres a sangre fría. No es algo inusual que un asesino en serie confiese un crimen y luego se retracte. Es que él me hizo enojar mucho, o él intentó atacarme y yo no tuve otra opción que protegerme. Luego, volver atrás y empezar a confesar otro crimen y después decir, no, lo que te dije antes no, yo nunca te dije eso. Luego de 10 años, condenada a muerte, Aileen Wuornos cambió su historia por última vez. Declaró que no había matado en defensa propia, sino que había disparado a sus 7 víctimas a sangre fría. Se dice que fue la primera asesina en serie sin ninguna capacidad de remordimiento. En su audiencia final, ella testificó que si alguna vez la soltaban, ella volvería a matar, que si la dejaban salir al patio en prisión, mataría ahí otra vez, que no le gustaban las personas. Creo que Aileen efectivamente tenía problemas mentales. Sus declaraciones no tienen sentido. Por un lado, todos fueron en defensa propia. Por otro lado, si me dejan libre, volveré a hacerlo. Por otro, la policía sabía que estaba matando y me dejaron seguir haciéndolo, porque ellos tienen un trato para hacer libros y películas. Así que creo que al final quería morir y en el último tiempo renunció a todas las apelaciones y básicamente era lo que llamamos una voluntaria. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada con la inyección letal. ¿Habrá sido Aileen Wuornos, hija de un abusador sexual, una asesina nata? ¿O habrá sido el producto demente de una infancia llena de abusos, soledad y de toda una vida vendiendo su cuerpo? Fue criada por una persona que ella creía ser su padre y resultó ser su abuelo. Su propio padre se ahorcó estando en prisión. Su hermano Keith, quien murió trágicamente en 1976, se dice que la violó. Y creo que para cuando merodeaba por las autopistas y calles de Florida en 1991, haciendo esas atrocidades, sí, se desató en ese momento. Llamarla malvada, yo me acerco más a decir que fue producto de su ambiente y de sus circunstancias, y que en determinado momento eso la convirtió en lo que era. Sabía que tenía problemas, pero nunca imaginé que sería capaz de matar. Aileen es diferente. Podría haber nacido como asesina,
pero también su ambiente la afectó de manera tan devastadora que la combinación de genes con el ambiente en que ella se desarrolló, sin duda alguna, es lo que la llevó a cometer los asesinatos. Ella estaba condenada y llevaba un camino que parecía una montaña rusa en su vida, que finalmente terminaría en algún tipo de accidente, muerte o destrucción de otros. Había tantas cosas malas en su vida desde siempre que realmente le hubiera sido muy difícil prosperar en el mundo o incluso sobrevivir en él. La forma en la que fue criada, las cosas que le ocurrieron, cómo siempre estuvo en los márgenes de la sociedad, luchando por conseguir hasta la comida e intentando ganar algo que la nutriera a través de su prostitución. Me parecía casi como un libreto de la vida de Aileen Wuornos, que era imposible de dejar hasta el último acto. Entonces, aunque no estoy preparado para decir que nació para matar, creo que en el caso de Aileen Wuornos, debido al libreto que a ella le tocó, fue socializada para matar. Aileen Wuornos robó y mató a 7 hombres. La prensa la bautizó como la damisela de la muerte. Pero su mejor amiga, Dawn Watkins, se niega a olvidar su lado positivo. Pobre Aileen, tuvo una horrible vida. Mala en su adolescencia, a sus 20 años, a los 30 años y luego condenada a muerte. Quería ir a casa con Dios y eso es lo que hizo. Puse sus cenizas en el árbol al llegar a casa. Ella quería que lo hiciera. Y aquí es donde está. Su árbol crece cada día más. Y supongo que estará aquí para siempre. Es bello, tranquilo, pacífico. Y nadie la molesta. Aquí es muy feliz. Y es exactamente donde pertenece, y no a otro lugar.